Paz y bien, queridos hermanos, celebramos la fiesta de la Ascensión del Señor. Lo importante en esta fiesta y en los relatos de los evangelios no es el cómo, sino el qué sucedió. No hay que entenderlos de una forma espacial y una forma material, sino desde su contenido religioso. Nos quiere decir que Jesús ha sido exaltado a la derecha del Padre, que la ascensión es la plenitud de la resurrección, que ha finalizado la presencia física de Jesús entre nosotros. Y se nos quiere decir que ha comenzado la era de la Iglesia, que ha comenzado la misión de la comunidad de creyentes. Xavier Zubiri, un filósofo español, decía: llegará seguramente la hora en que el hombre en su íntimo y radical fracaso despierte como de un sueño, encontrándose en Dios y cayendo en la cuenta de que su ateísmo no ha hecho sino estar en Dios. Entonces se encontrará religado a Él, no precisamente para huir del mundo, de los demás y de sí mismo, sino al revés, para poder aguantar y sostenerse en el ser. Y añade que el hombre no encuentra a Dios en el fondo de sus necesidades, sino que el hombre encuentra a Dios en la plenitud de su ser y de su vida. Lo demás es tener un triste concepto de Dios. Hermanos, la negación de Dios, que muchos humanistas e intelectuales proclaman, y con mucha fuerza, como aquel presupuesto sobre el que el hombre podría por fin afirmarse como señor de sí mismo, no parece conducir realmente a la mejora de la condición humana. No ha mejorado la vida quien dice: hago con mi existencia, con mi vida lo que quiero. No mejora precisamente la mejor versión del ser humano. Porque hoy vivimos una situación paradójica. Por una parte, aquel optimismo de los ateísmos que no falta en ninguna época de la historia, que prometen una humanidad mejorada al ser liberada del yugo de la religión. Parece hoy sorprendente e ingenuo seguir con esa idea. Sin embargo, hay otras promesas en esta época en la que vivimos. La inteligencia artificial nos ha hecho creer que aquí en este mundo podemos vivir una eternidad. La filosofía poshumanista nos promete una inmortalidad inmanentista, es decir, una inmortalidad en esta tierra. Pero por otra parte, tampoco podemos decir que se anuncie un florecimiento de lo religioso. Para muchas personas la cuestión de Dios va quedando de una manera irrelevante. Falta Dios, pero no se le echa en falta. Ciertas generaciones asisten a las iglesias. Sin embargo, es preocupante ver a los jóvenes que solo piensan en sí mismos, en sus viajes y paseos. Han nacido y han crecido en la iglesia y no practican su fe. Están demasiado atareados, entretenidos, distraídos y alienados con la producción y consumo de cosas que apenas les queda tiempo para ese Dios, al que antes se llamaba lo único necesario, o como diría Santa Teresa, solo Dios basta. Y sin embargo, pues hoy hay voces que siguen diciendo que preguntarse por Dios es razonable, incluso ineludible, que la negativa de Dios lleva al hombre al sinsentido, a la nada, a la aporía, al callejón sin salida, a no saber dar una última respuesta al misterio del hombre, que sin Dios difícilmente podemos vivir en un mundo sin orden ni sentido. Si negamos a Dios, si todo es azar, si todo lo puede la tecnología y la inteligencia humana, si no hay un último sentido, ¿dónde vamos a fundar los valores de la humanidad? Hoy experimentamos más que nunca que o construimos con sentido la sociedad o vamos a una destrucción total, como lo estamos viendo. Hoy tenemos casi una experiencia de que fuera de Dios no hay protección alguna contra los particularismos salvajes que llevan a la humanidad a su autodestrucción. Otro filósofo alemán, Horkheimer, recuerda que solo desde Dios se puede prescribir: amarás al prójimo o Él es como tú. Porque nosotros los seres humanos amamos cuando estamos bien,
cuando estamos de buen carácter, cuando la vida nos va bien, nos cansamos, nos decepcionamos, nos desilusionamos. Y amar desde Dios es amar con justicia, amar de una forma perseverante. Se hace difícil amar al prójimo cuando solamente lo hacemos por nuestra propia voluntad. Porque la gran tragedia de todo ser humano es que unos y otros cada vez vamos degenerando más a la humanidad. Unos porque están hartos de lo que hacen, otros porque han ido refinando sus instintos, a cuyo servicio se ponen los enormes recursos de la razón instrumental, y los otros por sus cada vez mayores carencias. Entonces puede ser que se haga sentir tanto el vacío y la angustia del hombre sin Dios, que el hombre pueda empezar a querer que haya Dios para empezar así a ser un ser humano. Es decir, sin Dios en la vida del ser humano se autodestruye. La primera lectura decía hoy: ¿qué hacéis allí plantados mirando el cielo? A los galileos les decía unos hombres vestidos de blanco. Es decir, a los apóstoles, al ver desaparecer a su Señor, se quedaron espantados. Con Fray Luis de León podríamos decir: cuán pobres y cuán tristes, ahí nos dejas, pareciera decir los apóstoles. Hemos interpretado esa amonestación en el sentido de que ha surgido la iglesia, de que hay que dejar de mirar el cielo porque los apóstoles tienen que ir a la misión, tienen que ir a Jerusalén a predicar y ser testigos del Evangelio. Hoy podemos decir que tenemos que mirar muy fijamente la tierra, a sus grandes miserias, a sus grandes sinsentidos. Hay que tener los ojos iluminados del corazón para mirar muy fijamente a la tierra, para dejarnos impactar por las incertidumbres y las angustias del ser humano de hoy, de su necesidad de buscar un último sentido que pueda salvar a nuestra tierra. Hoy, queridos hermanos, nuestro Señor se va al cielo y sin embargo nos deja su presencia de otra manera. No se limita a un solo lugar, sino está en todo, en el corazón de cada creyente. Principalmente nos deja su cuerpo y su sangre en la Eucaristía. Así que, hermanos, que este domingo que reflexionamos sobre la ascensión del Señor no sea simplemente una celebración tradicional, sino que realmente sea que recordemos que Dios está en mi vida, Dios está en todos los aspectos de mi familia, Dios está en todas las partes de mi vida, y que no debo desperdiciar cada ocasión para poder darle gracias, para poder alabarle y principalmente para perseverar en la oración. Que no nos quedemos pues mirando y solamente diciendo que se haga lo que Dios quiera o confío en Dios plenamente y no hago nada en este mundo para cambiar mi vida o para cambiar mi situación. Que realmente sí confiemos en Dios cada vez más, pero que esa confianza nos lleve también hacer todo lo que podemos, todo lo que está a nuestro alcance para realizar aquello que nosotros deseamos. Que nada que haya sucedido, que nos haya pasado en la vida, nos desanime a seguir perseverando, a seguir siempre mirando con fe la vida, nuestro futuro, nuestra familia. Que la fe sea el motor y el ente por donde miramos todo lo que nos pasa, todo lo que nos suceda. Que hoy, queridos hermanos, sea para nosotros un día para dar gracias a Dios, para alabarle y para vivir contentos porque cada día Él nos regala su presencia de muchas maneras en nuestra vida. Que Dios nos bendiga, queridos hermanos, y que tengamos un buen domingo.